pasamos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande la bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora nuestro sermón en tormentas con nuestro reverendo Jefferson Caldeira. Con nuestra oración de iluminación, Lendy Gramajo. Perdón por eso. Ahora sí, nuestro pastor reverendo Jefferson Caldeira. Gracias. Es una alegría poder estar con nuestros hermanos en este día y poder abrir la palabra del Señor. Yo no sé si todos ustedes recibieron en esta semana este video. Eso era una invitación para el sermón de esta mañana, que como ustedes ven también en la tapa de nuestros boletines, va a hablar sobre tormenta. Lamentablemente hay un error, no sé si ustedes también se dieron cuenta de eso, yo no me había dado cuenta que dice domingo 11 p.m., ¿no? Pero no, es ahora en la mañana, tal vez en la noche venga la tormenta de verdad. Puede ser profético eso, ¿verdad? Pero no, realmente el sermón, la invitación era para a las 11 a.m., hablando de tormenta. Y este sermón creo que tenía un impacto mucho más grande si hubiéramos estado predicando en la costa este de Estados Unidos, ya que acaban de pasar una tremenda tormenta. Muchas veces nosotros también nos encontramos en situaciones difíciles que parecen como el huracán. ¿Cómo se llamaba ese último huracán? Dorian, ¿no? Parecía que enfrentamos un huracán, o como María, o como George, o como Hugo. O sea, los huracanes que estuvieron azotando las islas del Caribe en años pasados. Huracanes que llegaron y destrozaron todo. No sé si ustedes vieron algunas imágenes de Dorian después que pasó por las Bahamas. Mis hermanos, aquello es terrible, ¿ya? Y fue peor en las Bahamas porque se estacionó allí. Yo no sé qué tenía que hacer allá él, pero quedó un buen rato, quedó estacionado varias horas. Eso significa viento y viento y viento y viento corriendo de un lado, ¿no? Tirando todo para este lado, y al ratito viene la bonanza, el ojo del huracán, y de nuevo viene el viento, solo que ahora del otro lado, ¿no? Todo lo que había
aflojado con el viento para este lado, lo arranca cuando el viento sopla para el otro lado. Es terrible, destructivo, realmente es una catástrofe. Y en ocasiones nosotros tenemos nuestras propias tormentas, que no son menos destructivas, no son menos difíciles. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas. Pero no quiero hablar solamente de tormenta y de problema, hasta porque hoy empezamos, hasta el domingo pasado teníamos una secuencia de sermones sobre la lámpara. Hoy empezamos una secuencia de sermones hablando de paz. Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mira qué hermoso es lo que Cristo nos está hablando a nosotros. Nosotros nos encontramos cuando enfrentamos la dificultad, cuando enfrentamos la crisis, cuando enfrentamos la tormenta, nos encontramos en un estado de depresión. En las tormentas, nosotros nos enfrentamos a ese estado de depresión. Una tormenta interna que nos quitan la paz y nos dejan afligidos, angustiados. Son tormentas espirituales las cuales nos dejan a nosotros sin aliento. En el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Vamos a analizar la importancia de reconocer el problema por lo que es. El texto que nosotros leímos allá en Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 41, nos narra una etapa, un periodo, un momento de la historia de Jesús en que Él, junto con sus discípulos, enfrentaron una tormenta. Y el texto nos muestra que los discípulos de Jesús aprendieron que Él no les quitó todos los problemas de sus vidas. Ellos aún tenían los mismos problemas que tenían antes de seguir a Cristo. Así que aquella idea, y perdónenme volver a ¿no? Es un clavo que yo siempre le estoy dando en la cabeza. Eso de que venga, conozca a Cristo y pare de sufrir. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando nosotros conocemos a Cristo, de ninguna manera Cristo está diciendo: ya no tendréis más problemas en tu vida. Es lo que dice el versículo bíblico. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es cierto. Cristo está prometiendo tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Así que los discípulos aprendieron que aunque están con Cristo, con el creador del universo, porque la palabra del Señor dice que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en el creador del universo, en la palabra de acción de Dios, que creó todas las cosas, aún estando con Él, enfrentarían dificultades. Jesús no te prometió a ti que por seguirlo te quitaría todos tus problemas, pero te prometió algo: para que en mí tengáis paz. Mis hermanos, ¿es posible tener paz en medio de la tormenta? ¿Será posible tener paz
en medio de las dificultades. Lamentablemente, muchos cristianos están bajo el concepto de que porque yo me hice cristiano ya no voy a tener más problemas. Un concepto erróneo. Así que cuando los problemas surgen a ese cristiano, vienen las dudas. Vienen aquellas preguntas, ¿por qué? Se ponen en pánico. Su fe empieza a flaquear. Y se preguntan, ¿dónde fallé? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? Y empieza una serie de preguntas existenciales. Porque no estaban preparados correctamente. Y Cristo no les engañó. En el mundo tendréis aflicción. Pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Ese incidente de la barca les cambió la vida a los discípulos para siempre. En ese día, en esa barca, sus preguntas, sus dudas, sus temores de cómo responder a los problemas que surgen en la vida fue contestada. ¿Cómo debes responder a los problemas que surgen en la vida? Los discípulos encontraron la solución. En muchas maneras refleja también cómo nosotros vamos a responder a nuestros problemas hoy. Nos enseñan a qué nivel nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual se encuentra. Si nosotros leemos esa historia, vamos a ver que no es que tal vez sea un reflejo de lo que pasa en nuestras vidas. Vamos a ver si esas cosas pasan a nosotros. Por eso les voy a pedir que abran sus Biblias en otro texto, aunque si usted no tiene su Biblia, el texto va a estar apareciendo allí para nosotros. Es Mateo capítulo 8, porque es la misma historia, solo que en vez de Marcos, ahora la está contando el evangelista Mateo. Mateo capítulo 8, verso 23, dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué cosa hermosa, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se atreve a meterse en una barquita pequeña, no muy grande, una que tenga ya donde dormir abajo, pero un bote pequeño, siendo que ve más al frente el cielo todo negro, oscuro, con una tormenta enorme anunciándose? ¿Usted se metería al barquito? Nadie. Si se está anunciando una tormenta, todos abrigaditos dentro de casa. Nadie se va a meter a un barco cuando la tormenta se anuncia. Ahora, entonces lo que vemos aquí es, entrando Jesús en la barca. Ahora, si Jesús se metió a la barca porque el cielo estaba limpio. Estaba limpio, el cielo estaba bonito, el día estaba hermoso. Vamos al barquito, entremos al barquito, todos para allá, felices y contentos. Es más, yo me voy a dormir. Mira qué cosa hermosa. Seguir a Jesús en tiempo de bonanza es fácil. Seguir a Cristo en tiempos de que el cielo está despejado, seguimos a Jesús toditos, y los discípulos lo siguieron. Seguir a Jesús cuando entró en la barca, todo eso parecía bien. Tenemos mucho en común con ellos. Somos muy parecidos. Al igual que ellos, no queremos ir adelante. Mejor que vaya Cristo, ¿no? Que Él vaya adelante. Nosotros lo vamos siguiendo. Hablar en eso de poner a alguien adelante, me acuerda, en una ocasión una familia viajaba de vacaciones y llegaron a un lugar donde había muchas opciones de diversión, ¿no? Una calle llena de luces y tiendas y negocios y comida, y allá una casa de esas, believe or not believe, ¿no? Créalo o no. Entonces allá con cosas raras. Al otro lado de la calle había una casa de espejos, ¿no? Que uno se metía y no sabía dónde está la salida. Habría que ir chocándose entre un espejo y otro. Un poco más allá, una casa de fotos antiguas. Tú te vistes con un traje antiguo y te saca. Así esas calles que es posible ver en esos lugares
turísticos. Pero había también en esta calle una casa del terror. Una de estas que existen solo para que la gente grite y sufra. Yo no sé por qué la gente se mete en eso, ¿no? Para sufrir, para tener... Yo te ayudo a sufrir si necesita, ¿no? Pero allá estaba la familia y decidió entrar en la casa por curiosidad. Los demás, los menos valientes, agarraron a la mamá, agarraron así por su ropa detrás y iban detrás de ella usándola como valiente de escudo humano. Si cualquier cosa pase, que le pase a ella. Y los que iban detrás iban de ojitos cerrados y tratando de no escuchar lo que allá veían. ¡Qué cosa! Entrar para sufrir. Pero con todo y eso, con ojos cerrados, los muy valientes salieron de allá prometiendo que nunca más entrarán en una casa del terror. Usar el otro como escudo. Que vaya adelante el otro. Yo no. Yo puedo seguir, pero no voy al frente. Mis hermanos, los discípulos pusieron a Jesús adelante. Lo siguen. No están dispuestos a liderar, pero están dispuestos a seguir. Cuando las cosas van bien, que no vemos riesgos, somos rápidos en seguir. Somos rápidos en prometer al Señor, oh Señor, como mi vida está bien, yo te agradezco, yo te prometo que te voy a servir, vamos a estar así y vamos a hacer eso. Prometemos nuestras vidas, nuestra familia, le decimos, Señor, heme aquí, úsame a mí, cuando no vemos ningún peligro. Cuando no hay peligro, es muy fácil seguir al Señor. Nos hace sentir bien. Nos hace sentir como verdaderos cristianos. Nos hace ver bien a los ojos del mundo. Queremos lucir bien a los ojos del mundo. Seguir a Cristo en la bonanza es una maravilla. Pero después del 23 viene el 24. Y mira el versículo 24 que dice: y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubre de las ondas, mas él dormía. En mi versión dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mira, mis hermanos, yo no sé si usted ya tuvo ese tipo de experiencia en el mar. El mar es imprevisible. Ahorita está todo tranquilo, el mar, el cielo azul, todo, no hay ni nube. Y uno se mete en el barquito y en la mitad del camino no sabe ni cómo aparece. Parece que estaban las nubes detrás de la montaña esperando a uno que llegara hasta la mitad. Porque tan pronto uno llega a aguas profundas, salen y vienen rapidito y chocándose una contra otra, con rayos, con truenos, y derrama la tempestad. La tempestad en el mar puede llegar así. Yo me acuerdo cuando nosotros, jóvenes aún, íbamos de campamento a una isla. Mis hermanos, tenía 2 kilómetros, 3 kilómetros tal vez, 2 millas. El cruce para llegar del continente a la isla. Era algo sencillo. Poquito, 2 millas. ¿Qué es eso? Y nosotros tomábamos el barquito que en solo 50 minutos cruzaba esas 2 millas. Pueden creer que en varias ocasiones nosotros tomamos el barquito con el clima bueno y a la mitad pensábamos que nos moríamos, porque venía la lluvia, venía el viento, azotaba, y uno dice: Señor, aquí no, déjame vivir por lo menos para un lugar donde mi pie puede estar
¿no? En tierra. O sea, he aquí que se levantó en lo que pasa es que ninguna situación se mantiene perfecta. Ninguna. Y no quiero asustar a ninguno de ustedes. Si usted está pasando por un momento de bonanza, de alegría, de tranquilidad, de paz en su vida, levanta las manos al cielo, da gracias a Dios, ¿ya? Pero al mismo tiempo, aférrese de las manos de Cristo. Porque la tempestad puede venir en cualquier momento. Cuando uno menos está preparado, ¿no? Lo que pasa es eso, ninguna situación se mantiene para siempre. Los discípulos siguieron a Jesús a aguas profundas, pero ahora se formó una tormenta de repente. La barca estaba llenándose de agua, las olas eran inmensas y azotaban la barca. La barca estaba en peligro de hundirse. ¿Cuántos hemos estado en la misma situación? ¿Cuántos hemos seguido al Señor en aguas profundas y de buenas y a primera, nuestra vida que estaba tan bien, tan tranquila, viene la tormenta y nos azota de un lado y del otro y creemos que esa vez no, de aquí no pasa, ¿no? Esa vez es la definitiva, aquí me voy. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Problemas con nuestros matrimonios, donde uno piensa, aquí se explotó todo, de esa ya no sigo, hasta aquí ya basta. Problemas con compañeros de trabajo, problemas con la familia, problemas económicos, problemas emocionales, problemas de salud. Y hemos pasado por una, por otra. ¿Cuántos de nosotros, por causa de seguir a Jesucristo, perdemos a algo importante en nuestras vidas? Familia, amigos. Hace un par de meses nos visitaba los papás de nuestro hermano Eber. Y en esa ocasión vinieron a un estudio bíblico y el estudio justamente hablaba de eso, de qué cosas has perdido por causa de seguir a Cristo. Y la mamá de Eber, me atrevo a dar ese testimonio, ya que ella lo dio en público allí con nosotros, dijo, yo perdí a mi familia. Cuando yo decidí casarme con mi esposo, que era presbiteriano, mi papá ha dicho, si haces eso, sales de la puerta y no eres más mi hija. Y así fue. No la aceptó de vuelta. No permitió que su mamá se comunicara con ella. No permitió que ninguno de sus hermanos o hermanas se comunicaran con ella. Perdió toda su familia. ¿Por qué? No por casarse con aquel hombre. Por aceptar la fe en Jesucristo, que aquel hombre también profesaba. Simplemente porque él era presbiteriano, usted se sale de aquí, ya no vuelve. A lo mejor si tuviera otra fe, o si fuera de la misma fe que su papá, no hubiera objeción, era un buen hombre. Era un hombre derecho, era un hombre honesto. No había problema con la persona, el problema había con la fe. Y por seguir a Jesucristo, mucha gente ha perdido su familia, ha perdido sus amigos, ha perdido cosas importantes. Tormentas muy grandes que no se ven hasta que están ya a la puerta. Porque si alguien nos avisara que va a venir una tormenta, uno se prepara. Pero en muchas ocasiones la tormenta nos agarra despreparados. Cuando éramos niños, salimos a jugar en la casa de un amiguito. Y mi mamá ha dicho, vuelvan a tal hora. Pero mis hermanos, cerca de la hora que teníamos que regresar a la casa, cayó
una tormenta terrible. Los vientos azotaban, la lluvia y estaba yo y mi hermanito. Y decidimos entonces abrigarnos en la casa del amiguito donde fuimos a jugar. Pero la hora ya daba y teníamos que regresar a casa. En mi opinión, mi mamá va a entender que hasta que pase la lluvia y entonces voy para la casa. Y así pensé yo. Pero mi hermano pensó diferente. Mi mamá nos va a matar. Y él decidió enfrentar la lluvia. Y fue corriendo a casa. La chancleta se pegaba en el barro. Ya no era asfaltado en aquella época. Y se paraba de nuevo a sacar la chancleta y correr de nuevo. Hasta que finalmente llegó a la casa. Posteriormente, cuando yo llegué, más tarde, ningún problema. A fin y al cabo, mi mamá realmente había entendido que por la lluvia era mejor quedarse abrigado. A mi hermano, que llegó lleno de mojado y eso, le dio un bañito y lo puso a dormir, a descansar. Cuando voy al cuarto y veo a mi hermano, vuelvo a decir, ¿por qué pegaste a mi hermanito? ¿Por qué le diste una paliza? Y mi mamá ha dicho, no, pero yo no lo pegué. Pero es que él está llorando. Entonces, cuando vamos al cuarto, lamentablemente a raíz de la lluvia, a raíz de la tormenta que había agarrado, mi hermano enfrentaba una fiebre que posteriormente vino a ser diagnosticada, incluso meningitis. A raíz de enfrentar esa tormenta de agua, la familia enfrentó una tormenta enorme. Las tormentas no avisan, vienen y llegan de repente. Llegan cuando uno está feliz y contento jugando fútbol y le da un dolorcito aquí. Ay, eso no es nada. Y va al médico y ¿qué no es nada? A lo mejor puede ser algo bastante grave. Y otro que piensa que todo le va bien, que no hay ningún problema y una crisis económica la empresa y hay que recortar a algunos empleados y adivina quién cae. Las tormentas no avisan. Tenemos que estar preparados. Pero el Señor puede ofrecernos paz en medio de la tormenta. Lo que pasa es que las situaciones más calmadas pueden explotar en cualquier momento. Nada en nuestra vida está asegurado de no ser destruido. ¿Se acuerdan la vida de Job? Mis hermanos, qué cosa maravillosa de vida. Era rico, empezando por ahí, ¿no? Era rico. Era respetado por toda la ciudad. Tenía una familia linda, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que dice el texto bíblico, eran hermosas. Imagínense, qué cosa maravillosa. Era un hombre fiel a Dios. Toda la semana, al empezar la semana, hacía un sacrificio a Dios por los pecados de sus hijos. Que incluso decía, yo no sé si lo han cometido, ojalá que no. Pero si es que han cometido algún pecado, Señor, te ofrezco este sacrificio. O sea, aún sin conocer si los niños los jóvenes, hubieran cometido o no pecados, allá estaba Job ofreciendo un sacrificio a Dios. ¡Qué vida maravillosa! Pero el texto bíblico dice que en un solo día viene una persona y le dice, mira, estábamos apacentando las ovejas, vinieron los enemigos, se robaron todas y mataron a los cuidadores, solo quedé yo para dar la noticia. Y dice que este todavía no acababa de dar la noticia, llegó otro,
todo maltrecho, diciendo, yo estaba cuidando los burros, los asnos, y vinieron los enemigos, se robaron todos, mataron a los cuidadores, solo quedé yo para dar la noticia. Y cuando ese todavía no terminaba de hablar, llega otro diciendo, yo estaba con los bueyes, y llega otro diciendo, yo estaba... Y así, una noticia detrás de otra, y el texto es muy claro en decir, y este todavía no terminaba de dar la noticia cuando llega otro. Y el último que llega dice, mira, yo estábamos felices y contentos, yo estaba allá en la casa de tu hijo mayor, él estaba dando una fiesta, invitó a todos sus hermanos y hermanas, y la fiesta estaba maravillosa, y vino un viento desde el sur, azotó a la casa, destruyó la casa, murieron todos. Solo quedé yo para dar la noticia. Que te muera un hijo. Que te pierda las vacas, los burros, los camellos, las ovejas. Ya, pero que se te muera. No 1, 10 hijos. En un solo día. Las tormentas no avisan, llegan. La vida de aquellos discípulos estaba maravillosa. Jesús los había llamado para ser sus seguidores. Presenciaron el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Allí están en el Sermón del Monte. En el capítulo 8, la primera cosa que aparece allí es que Jesús cura a un leproso. Y los discípulos vieron la maravilla de Jesús curando el leproso. Luego de eso viene y cruza y cura el hijo del centurión. ¡Qué maravilla! Jesús haciendo milagros, curando el hijo del centurión. Y más tarde llega allá a la casa de Pedro a ver qué comemos. Y no había nada de comer. Porque la suegra estaba enferma y no había cocinado nada. Entonces Jesús viene, sana a la suegra de Pedro. Y dice el texto bíblico que inmediatamente la señora se levantó y les fue a servir. ¡Qué maravilla! O sea, para los discípulos la vida era maravillosa. Y ahora Jesús les dice, vamos al barquito. Y todos se meten al barquito. Y al rato llega la tormenta. Llega la emergencia. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron cuando llegó la emergencia? Porque la tormenta llegó y empezó a azotar de un lado y del otro, y las olas cubrían el barco, dice el texto bíblico. Miren bien lo que está pasando, la tormenta azota la barca fuertemente. Los discípulos están en peligro de morir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a despertar al Señor, como diciendo, oye, ¿qué te pasa? Despierta, ¿no ves que vamos a morir? Marcos, el texto que fue leído en esta mañana, el texto dice así, Maestro, ¿no te importa que nosotros muramos? ¿No te importa que perezcamos? ¿Has pensado alguna vez como ellos? Que a Dios no le importa tu vida, no le importa tus problemas, no le importa las dificultades de tu vida, que Él se duerme mientras tú enfrentas tus tormentas, que Él no está mirando lo que pasa, que Él no está presente cuando más lo necesitas. Miren lo que dijeron ellos, sálvanos porque nos vamos a morir. Pero ¿cómo iban a morir? Si tenían dentro de la barca al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo podían tener miedo estando en la presencia de Dios? ¿Cómo podrían insinuar que a Dios no le importaba? ¿Cómo es que a usted le ha ocurrido en algún momento pensar que Dios no le importa tu problema? Dios está pendiente de tu problema. Dios está pendiente de tu crisis. Dios está pendiente de tu tormenta, mi hermano, mi hermana. Aquellos discípulos dieron una vuelta de 180 grados, iban para allá creyendo en Jesús, en todo lo que hacía, y de repente viran para el otro lado como diciendo,
como que ni existimos para ti, ¿no te importa que nosotros muramos? ¿Cómo esto es la respuesta fácil? El versículo 26 dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió el viento, el mar, y se hizo grande bonanza. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Jesús entonces se despierta, primero les da un jalón de oreja. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tiene miedo usted, mi hermano? Yo sé que la tormenta es grande. Yo sé que los vientos son fuertes. Yo sé que la crisis te preocupa. Pero ¿por qué tienes miedo? Si Dios está contigo, si Cristo ha prometido, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ocasiones, nosotros también pensamos como los discípulos, que Dios nos ha abandonado. ¿Se acuerda usted aquel poemita de las pisadas en la arena? ¿No? Aquello que uno se encuentra a Jesús a la vera del mar y entonces empiezan a caminar y en el cielo va pasando momentos de su vida. ¿No? Y hay el momento en que nací, hay el momento en que conocí a mi esposa, oh, qué lindo el momento en que nació mi hijo, oh, qué hermoso el momento, y así los momentos de la vida iban pasando en el cielo y iban caminando. Y dice que en determinado momento el hombre mira hacia atrás y ve que en algunas partes, en vez de las dos marcas de pisadas por la arena, había una sola. Y él se da cuenta que los lugares donde solo había una marca de pisadas, un par de pisadas en la arena, eran los momentos que más dificultad tuvo en la vida. Y ahí como nosotros se acerca a Dios a reclamarle, oye, ¿por qué me has abandonado cuando más te necesitaba? Porque mira las pisadas en la arena. Cada vez que yo enfrenté una crisis, solo hay un par de pisadas. Me has abandonado. Y Jesucristo entonces en este poema le dice, no, hijo mío, yo no te he abandonado. En esos momentos, cuando más problemas enfrentaste en tu vida, yo te cargué en los brazos. Las marcas de pisadas son las mías. Si usted está enfrentando tormenta, hoy Cristo te está cargando en los brazos. No estés reclamándole, Señor, ¿dónde está? Que mi tormenta es tan grande que yo no puedo aguantar. ¿Por qué me has abandonado? El Señor no te ha abandonado. Es en ese momento que te levanta en los brazos y que sigue contigo. El Señor nos dice que si tuviéramos una fe tan grande como un grano de mostaza, mira, el grano de mostaza es así de chiquitito, que si nuestra fe fuera tan grande como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Y eso entonces nos deja saber que nuestra fe es tan pequeña. No, déjame primero preguntar, ¿alguno de ustedes ya movió alguna montaña? Va que la fe suya es, ¿no? ¿Nadie movió montañas aquí? Pues yo tampoco. Así que tampoco mi fe es tan grande como yo pudiera desear. No es ni del tamaño de una semillita de mostaza. Ni la suya, ni la mía, ni la de nadie. Porque todavía no escuché ningún noticiero de que alguien movió al Everest, de donde está, o al Illimani, o el Aconcagua, o cualquier otra montañita, aunque sea un gil, no lo mueve. No por la fe. Por la fe, si nuestra fe fuera fuerte. Pero mira, mis hermanos, este versículo es bonito porque nos muestra dos cosas muy importantes para aprender. La primera de ellas, toda fe tiene espacio para crecer. Porque cuando Cristo dice, hombres de poca fe, significa que es posible tener más.
Si Cristo llamó a los discípulos, o nos está llamando a nosotros, de hombres y mujeres de poca fe, significa que existe una posibilidad de que nuestra fe crezca, de que es posible tener más fe. Y segundo, sin fe existe un vacío tan grande que se llena de temor, de miedo, que es lo opuesto a la fe. Jesucristo les levanta y dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está tu fe? Significa que si tuvieran fe, no tendrían miedo. Significa que el miedo ocupa el lugar de la fe. Y si usted no tiene fe, ¿qué es lo que va a tener? Miedo. Va a tener temor. Así que es necesario que nosotros coloquemos nuestra fe de una manera fuerte y absoluta en Jesucristo, quien nos ha prometido, yo voy a estar con ustedes, yo les doy mi paz, ustedes van a enfrentar crisis, van a enfrentar tormenta, pero yo estaré allí contigo. Y eso es lo que debemos poner en nuestros corazones. Verso 27, dice de la manera, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Qué cosa hermosa, ¿verdad? Mira, el texto dice, se maravillaron. Y maravillarse es permitido. No dice se sorprenderon, eso no. Porque si usted está pidiendo algo, no se sorprenda de que Dios lo haga. Señor, sáname. Y al otro día usted dice, guay, ¿dónde está el dolor? ¡Wow! Dios de verdad me sanó. Oye, no se sorprenda. Si usted pidió eso, maravíllese. Gracias, Señor, por la salud. Mira, estoy fuerte. Ni parezco de 50 y bueno, no importa. ¿No? Ni parezco que estaba ayer sufriendo de dolores y hoy estoy bien. No se sorprenda. Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Y si usted se aferra de las manos de Dios, no se sorprenda. Maravíllese. Y aquellos hombres se maravillaron. Él reprendió el mar y los vientos. Los hombres se maravillaron en ese entonces, pero los hombres hoy en día todavía se maravillan. Todavía nosotros nos maravillamos del poder de Dios entre nosotros. Nosotros como cristianos, mis hermanos, podemos maravillarnos, pero no podemos sorprendernos. Porque Él es el creador, el Rey de Reyes, el eterno yo soy, el creador del cielo y de la tierra. Podemos maravillarnos como Él cambia cualquier situación, pero no sorprendernos. Tenemos que esperar que Él lo cambiará todo. Poner nuestra fe en Él, sabiendo que Él está en el control. Él nunca te ha defraudado, mi hermano. Él nunca te ha dejado. Él está aquí ahora y siempre. Nunca llega tarde. Él todavía está haciendo milagros. Mira a tu alrededor y verás. Piensa de dónde te sacó. Observa las bendiciones que te ha dado. Tu hogar, tus hijos. Cuando tu barca empiece a enfrentar la tormenta y tal vez incluso a hundirse, no acuses a Dios de que a Él no le importa tus problemas, de que se duerme mientras tú sufres. Mejor ora, doble tu rodilla, confía en el Señor, pídele a Él que calme la tormenta y no se sorprenda si la tormenta se va así como vino. Pon toda tu fe en Él. Confía en Él. Él está en el control. Él es justo y verdadero. Él prometió y lo va a hacer y lo va a cumplir. Confía en Jesucristo, ya que Él nunca te va a abandonar. Y quiero
terminar en esta mañana simplemente recordando el versículo lema de nuestro aniversario. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No me gusta mucho hacer ese tipo de cosas, pero hoy lo vamos a hacer. Repitamos todos juntos la lectura de ese versículo. Juntos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Declare eso en tu vida, que aunque vengas a enfrentar tormentas, es posible, tomados de la mano de Cristo, tener paz en medio de la tormenta. Incline su rostro. Padre Santo y Dios de misericordia, Señor, en nuestra pequeña capacidad humana, en nuestra sabiduría limitada, no podemos comprender cuando nosotros enfrentamos crisis, problemas, tormentas. No comprendemos. Y en ocasiones incluso acusamos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. A confiar en ti. A agarrarnos de tus manos. A saber, Señor, que tú estás con nosotros en medio de la tormenta. Que eres tú el que nos lleva de los brazos. Que eres tú, Señor, el que nos ayuda a superar la crisis. En este momento, Señor, ponemos nuestras tormentas delante de ti. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Conoce la petición de nuestro corazón. Conoce nuestras crisis. Conoce nuestra necesidad. Escucha, Padre Santo, el clamor de tu pueblo. Y derrama sobre nosotros de la paz tuya. Esa paz maravillosa que aun cuando enfrentamos problemas, nos hace sentir tu presencia. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia.